La boda debía ser el comienzo de su vida feliz, una celebración lujosa, cientos de invitados, votos de amor. Todo era perfecto. Pero un regalo del padre de la novia convirtió el día en una pesadilla. Jade y Maicon nacieron con pocos meses de diferencia en el mismo barrio acomodado de Johannesburgo, Sudáfrica. Sus familias se conocían desde hacía años, unidas tanto por conexiones comerciales como por un profundo sentido de herencia cultural. Su mundo estaba marcado por el privilegio, donde generaciones de éxito habían construido una base de riqueza y estabilidad. Pero para Jade y Maicon, nada de eso importaba tanto como la simple alegría de haber crecido juntos. Desde pequeños eran inseparables. Sus madres, ambas emprendedoras exitosas, solían organizar citas de juego, sabiendo cuánto disfrutaban sus hijos de la compañía del otro. Sus padres, hombres dignos con un fuerte apego a la tradición, bromeaban con frecuencia diciendo que estaban destinados a estar juntos, incluso cuando eran demasiado jóvenes para entender lo que eso significaba. En sus primeros años de infancia, pasaban las tardes correteando por los amplios jardines de sus familias, con sus risas resonando en el aire. Cuando no estaban jugando al aire libre, se sentaban uno al lado del otro, devorando libros, imaginando mundos fantásticos o compitiendo en videojuegos, donde Maicon casi siempre ganaba. Aún entonces el espíritu competitivo de Jade brillaba y exigía una revancha cada vez que perdía. A medida que crecían, su conexión se profundizaba de una manera que ninguno de los dos podía expresar con palabras. Siempre gravitaban el uno hacia el otro, incluso en reuniones sociales con otros niños. Su vínculo era natural, sin esfuerzo, una comprensión silenciosa que no requería reafirmación constante. Se confiaban implícitamente, con sus vidas entrelazadas de una forma que parecía tanto natural como irrompible. Cuando comenzaron la escuela primaria, su cercanía se hizo aún más evidente. Sus maestros solían comentar lo bien que trabajaban juntos y cómo sus habilidades se complementaban a la perfección. Maicon era lógico, estable y metódico, mientras que Jade era creativa, audaz y no tenía miedo de correr riesgos. Cuando ella se distraía en clase, garabateando en los márgenes de sus cuadernos en lugar de prestar atención, Maicon le daba un leve codazo y le susurraba recordatorios sobre la lección. Y cuando Maicon dudaba antes de expresar sus opiniones, inseguro de hablar en voz alta, Jade le susurraba palabras de aliento, empujándolo a ser más seguro de sí mismo. A los 10 años, su amistad ya era una parte esencial de sus vidas, algo que ninguno de los dos podía imaginar perder. Tuvieron sus desacuerdos. La practicidad de Maicon a veces chocaba con la impulsividad de Jade, pero incluso sus discusiones nunca duraban mucho. Se conocían demasiado bien, se entendían demasiado profundamente, como para permitir que pequeñas peleas los separaran. Entonces llegó la adolescencia, y todo comenzó a cambiar de maneras que ninguno de los dos había anticipado. No fue un cambio repentino, sino una evolución gradual, sutil al principio. Empezaron a notar cosas del otro que antes pasaban desapercibidas. Maicon se dio cuenta de que la risa de Jade tenía la capacidad de iluminar una habitación, que la manera en que fruncía la nariz cuando se molestaba era curiosamente encantadora. Jade, por su parte, notó que Maicon había crecido más alto. Su rostro infantil ahora tenía rasgos más marcados y su silenciosa confianza lo hacía destacar entre la multitud. Los demás también se dieron cuenta. Sus compañeros comenzaron a hacerles bromas, preguntándoles si eran pareja. Al principio se reían de la idea, pero con los años, la pregunta dejó de parecerles tan absurda. Para cuando cumplieron 16, su relación había tomado una nueva dimensión. Una tarde, después de un largo día estudiando para los exámenes, estaban sentados en la azotea de la casa de Jade, observando el sol hundirse en el horizonte. El cielo estaba pintado de tonos naranjas y rosados, y la brisa cálida traía consigo el aroma de jazmín en flor. Fue en ese momento de quietud que Jade finalmente dijo en voz alta,
el pensamiento que llevaba meses rondando entre ellos. ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Qué cosa? Preguntó Maicon confundido. ¿Cómo sería si fuéramos algo más que esto? Dijo, haciendo un gesto entre ellos. Maicon sintió su pulso acelerarse. Lo había pensado, por supuesto que sí, pero nunca había tenido el valor de decirlo en voz alta. Sí, admitió después de una larga pausa. Sí, lo he pensado. Kate lo miró a los ojos, buscando algo en su expresión. Lo que encontró ahí debió darle la respuesta que necesitaba, porque sonrió, suave, tímida, pero cargada de algo que no necesitaba palabras. Y entonces, antes de que ninguno de los dos pudiera sobrepensarlo, ella se inclinó y presionó un beso ligero y fugaz en sus labios. Fue el comienzo de algo nuevo, algo que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos recibieron con el corazón abierto. A medida que avanzaban en su adolescencia, su relación solo se fortalecía. Seguían siendo los mejores amigos, los mayores apoyos el uno del otro, pero ahora había una nueva profundidad en su vínculo. Juntos aprendieron lo que significaba ser no solo amigos, sino compañeros. Por supuesto, hubo desafíos. No todos creían que el amor juvenil pudiera durar. Algunos susurraban que solo era una fase, que con el tiempo terminarían alejándose. Pero a Jade y Maicon no les importaba. Sabían que lo que tenían era real, y no estaban dispuestos a renunciar a ello solo porque otros dudaran de su amor. Para cuando se graduaron de la escuela secundaria, ya habían comenzado a hacer planes para el futuro. Cuando fueron aceptados en universidades de la misma ciudad, lo tomaron como una señal de que estaban destinados a seguir este camino lado a lado. Maicon se había inscrito en uno de los programas de arquitectura más prestigiosos del país, sumergiéndose en el diseño y la planificación. Jade, por su parte, se dedicó a la moda, especializándose en alta costura inspirada en la cultura africana. Sus vidas académicas los mantenían ocupados, pero siempre encontraban tiempo el uno para el otro. Los fines de semana eran sagrados. Los dedicaban a largos paseos en auto fuera de la ciudad, a probar nuevos restaurantes o simplemente a sentarse juntos y hablar de sus sueños. Enfrentaban los desafíos como un equipo, apoyándose mutuamente en noches de desvelo, en el estrés académico y en la presión de destacar en industrias altamente competitivas. A medida que avanzaban en sus estudios, su reputación comenzó a crecer. Los profesores de Maicon reconocían en él una combinación única de innovación y respeto por las estructuras históricas. Para su último año, ya había asegurado una pasantía en una de las firmas de arquitectura más prestigiosas del país. El camino de Jade no era menos impresionante. En su segundo año, comenzó a diseñar piezas personalizadas y a mostrarlas en redes sociales. No pasó mucho tiempo antes de que sus diseños audaces y vibrantes captaran la atención de influencers y expertos de la industria. Para su tercer año ya había conseguido una pasantía en una casa de moda reconocida. A pesar de sus apretadas agendas, nunca perdieron de vista lo que realmente importaba, su amor el uno por el otro. Pero incluso con todo su éxito, una pregunta seguía sin respuesta. ¿Cuándo darían el siguiente paso? Jade amaba profundamente a Maicon, pero el matrimonio no era algo en lo que quisiera apresurarse. Quería consolidarse primero, demostrar que podía valerse por sí misma antes de convertirse en la esposa de alguien. Maicon lo entendía, aunque en el fondo anhelaba la certeza de un para siempre. Aún así, esperó, sabiendo que cuando llegara el momento adecuado, ella lo sabría. Desde hacía tiempo, Jade soñaba con visitar Kenia, fascinada por sus paisajes y su rica herencia cultural. Cuando sugirió el viaje, Maicon lo vio como la oportunidad perfecta. Llevaba semanas con un anillo de compromiso en el bolsillo, esperando el momento adecuado. Ahora, mientras planeaban su escapada, supo que había llegado. Los primeros días del viaje fueron mágicos.
Se hospedaron en un lujoso Eco Lodge al borde de una vasta sabana, donde la vida silvestre deambulaba libremente. Pasaban las mañanas en safaris, las tardes junto a piscinas infinitas, con vistas a las llanuras, y las noches bajo un cielo estrellado. El cielo, tan lleno de estrellas, parecía irreal. Jade estaba en su elemento, capturando cada momento con su cámara, bocetando diseños inspirados en los paisajes y colores que la rodeaban. Maicon la observaba, sabiendo que no había nadie más en el mundo con quien quisiera compartir su vida. La cuarta noche de su estadía, hizo su movimiento. Había organizado una cena privada en una terraza apartada, con una vista impresionante de la vasta sabana. La mesa estaba iluminada por velas, el aire impregnado con los sonidos distantes de la naturaleza salvaje. A medida que avanzaba la comida, Jade hablaba con entusiasmo sobre sus futuras colecciones, sobre las posibilidades de expandir su marca. Maicon la escuchaba, sonriendo, con el corazón latiéndole con fuerza. Había ensayado sus palabras incontables veces, pero cuando llegó el momento, se sintió completamente desprevenido. Cuando los últimos rayos del sol se desvanecieron en el crepúsculo, tomó su mano. «Jade», dijo, con la voz firme, a pesar de la emoción que lo invadía, «te he amado desde antes de siquiera entender lo que era el amor. Hemos crecido juntos, construido nuestros sueños lado a lado, y sé sin la menor duda que no hay vida para mí sin ti en ella». Ella parpadeó, el reconocimiento iluminando sus ojos, mientras Maicon se arrodillaba ante ella. El anillo era impresionante, hecho a medida, una delicada fusión de elegancia moderna y significado cultural. En el centro, un diamante de corte brillante, flanqueado por intrincados grabados con patrones que simbolizaban la unidad y la eternidad. Jade contuvo el aliento. «No quiero apresurarte», continuó Maicon, su voz ahora más suave. «Pero sé, desde lo más profundo de mi alma, que eres la mujer con la que quiero pasar mi vida. Sea ahora, en 1 año o en 10, te esperaré. Pero si estás lista, quiero ser tu esposo». Por primera vez en su vida, Jade se quedó sin palabras. Había imaginado este momento antes, pero nada la había preparado para la oleada de emociones que la envolvía. Vio su futuro reflejado en los ojos de Maicon. Sintió la certeza en la forma en que él sostenía su mano. Las lágrimas inundaron su mirada, y dejó escapar una risa entrecortada. «Sí», susurró. «1000 veces sí». El mundo pareció desdibujarse cuando él deslizó el anillo en su dedo, cuando ella cayó en sus brazos, cuando se besaron bajo el cielo estrellado. Los sonidos de la sabana los envolvieron, el suave susurro del viento, los llamados distantes de las criaturas nocturnas. Se sintió como si el universo mismo hubiera conspirado para hacer ese momento perfecto. Esa noche, en su villa, permanecieron despiertos, con los dedos entrelazados, susurrando sobre el futuro. Hablaron de la boda, de los lugares que querían visitar, de la familia que esperaban construir algún día. Soñaron con una vida que se extendía más allá del presente, llena de amor, aventuras y una devoción inquebrantable. Pero ninguno de los dos podía imaginar lo que les deparaban los años venideros. Por ahora lo único que importaba era esto: habían hecho una promesa, una que planeaban cumplir para toda la vida. A la mañana siguiente de la propuesta de Maicon, Jade despertó sintiendo que vivía en un sueño. El anillo en su dedo capturó los primeros rayos dorados del sol africano, brillando con un resplandor que reflejaba la alegría inmensa que sentía. Se giró en la cama y encontró a Maicon aún dormido a su lado, respirando con calma. Por un momento simplemente lo observó, abrumada por la realidad de lo que acababa de suceder. Estaban comprometidos. Ya no eran solo los novios de la infancia, ni dos personas ambiciosas enamoradas, sino una pareja que había prometido estar junta para siempre. Cuando Maicon finalmente abrió los ojos, lo primero que vio fue su sonrisa, aún cargada de la felicidad de la noche anterior. Pasaron la mañana en una felicidad tranquila,
disfrutando del momento antes de que el caos de la planificación de la boda inevitablemente tomara el control. Al regresar a Johannesburgo, fueron recibidos con una oleada de emoción por parte de familiares y amigos. Su compromiso se convirtió en una celebración que trascendía a ambos. Sus padres, que habían esperado este momento durante mucho tiempo, organizaron de inmediato una reunión íntima en su honor. La casa se llenó de risas, copas de champán chocando y anécdotas sobre su historia de amor. La madre de Macon tomó a Jade de las manos, mirándola con los ojos brillantes de orgullo, mientras susurraba que siempre había sabido que este día llegaría. La emoción del compromiso pronto dio paso a la realidad de la planificación de la boda. Jade y Macon eran personas profundamente ambiciosas y decididas, y afrontaron el proceso con el mismo nivel de dedicación que ponían en sus carreras. No querían que su boda fuera solo un evento extravagante. Tenía que reflejar su amor, sus culturas y el viaje que los había llevado hasta allí. La primera gran decisión fue elegir el lugar perfecto. Ambos coincidieron en que debía ser algo único, un sitio impresionante pero también significativo. Después de semanas de búsqueda, encontraron el lugar perfecto. Una exclusiva finca en la cima de una montaña en el Cabo Occidental, con vistas al Océano Atlántico. La propiedad era tanto histórica como majestuosa, ubicada al borde de un acantilado imponente, rodeada de exuberante vegetación y con panorámicas del infinito mar azul. Era un lugar que se sentía atemporal, justo como ellos querían que fuera su amor. Desde el momento en que pisaron el suelo de la finca, Jade pudo imaginar la boda. La ceremonia se llevaría a cabo en un patio al aire libre, donde los invitados estarían sentados bajo un dosel de rosas blancas. El salón de recepción era un majestuoso pabellón de cristal que reflejaba los tonos del océano al atardecer, creando una atmósfera que combinaba elegancia e intimidad. De pie en la terraza, sintiendo la brisa marina a su alrededor, Macon tomó la mano de Jade y la apretó suavemente. Sin necesidad de palabras, ambos supieron que ese era el lugar donde comenzarían su para siempre. Con el lugar asegurado, comenzó la verdadera planificación. No se escatimó en gastos. Su boda sería un evento sin igual, fusionando elementos de su herencia cultural con la sofisticación de la elegancia moderna. Jade, perfeccionista como siempre, trabajó en estrecha colaboración con los organizadores para asegurarse de que cada detalle estuviera meticulosamente seleccionado. Su vestido, diseñado por uno de los más prestigiosos diseñadores de África, incorporaría intrincados bordados y patrones inspirados en sus ancestros, fusionando la tradición con la alta costura. Macon, aunque menos preocupado por los detalles, tenía claro lo que quería que se sintiera en su boda, un ambiente de calidez, alegría y celebración, rodeado de las personas que habían marcado sus vidas. La lista de invitados creció rápidamente a cientos de personas, amigos, familiares y figuras destacadas del mundo de la moda y la arquitectura. Todos querían estar allí. Se volvió evidente que no solo sería una boda, sino el evento del año. Hubo entrevistas, reportajes en revistas y rumores de que su boda sería la combinación perfecta entre amor y legado. A veces, todo se volvía abrumador. Jade se veía envuelta en decisiones interminables. Arreglos florales, pruebas de menú, distribución de asientos. Macon, al ver su estrés, solía recordarle que respirara, que diera un paso atrás y recordara que, en el centro de todo, estaban ellos dos y su amor. En medio del caos, encontraban refugio en pequeños momentos. Por las noches, cuando el mundo dormía, se sentaban juntos en el balcón y hablaban sobre el futuro, más allá de la boda. Soñaban con la vida que construirían después de la celebración, con el hogar que compartirían y las aventuras que vivirían juntos. Macon solía bromear diciendo que la dejaba hacer lo que quisiera con los preparativos porque, al final, solo le importaba una cosa:
que ella estuviera ahí, junto a él, en ese día tan especial. Las semanas se convirtieron en meses, y a medida que se acercaba la fecha de la boda, la anticipación crecía. El lugar se transformó en un escenario sacado de un sueño, una visión impresionante de belleza y elegancia. Cada detalle fue cuidadosamente ejecutado, desde las imponentes instalaciones florales hasta las invitaciones personalizadas enviadas a cada invitado. Hubo ensayos, pruebas finales y ajustes de último minuto. La emoción era palpable, no solo para ellos, sino para todos los involucrados. Llegó la noche previa a la boda. La tradición dictaba que la pareja pasara la noche separada, pero ninguno de los dos podía dormir. Se encontraron hablando por teléfono a medianoche, susurrando entre risas sobre lo irreal que todo se sentía. Jade confesó que, a pesar de toda la grandeza y la planificación meticulosa, lo que más esperaba era el momento en que caminaría hacia él, sabiendo que nada más importaba. Maicon le respondió que nunca en su vida había estado más seguro de algo. La mañana de la boda llegó con los primeros rayos dorados iluminando las montañas. El aire era fresco y llevaba consigo la brisa salada del mar. Los invitados comenzaron a llegar, llenando el patio con risas y conversaciones animadas. En habitaciones separadas, Jade y Maicon se preparaban para el día más importante de sus vidas. El vestido de Jade era una obra maestra, resplandeciente bajo la luz, adornado con bordados delicados que contaban la historia de su herencia. Su madre ajustó el velo con lágrimas en los ojos, un silencioso reconocimiento de la trayectoria que había llevado a su hija hasta ese momento. Maicon, vestido con un impecable traje color marfil, se miró en el espejo, intentando contener la emoción. Su padrino le dio una palmada en la espalda y sonrió. ¿Listo? Maicon sostuvo su propia mirada en el reflejo y sonrió. Más que nunca. Cuando la ceremonia estaba a punto de comenzar, los invitados tomaron sus asientos. La atmósfera estaba cargada de expectación. La música comenzó a sonar. Las puertas se abrieron y Jade dio un paso adelante. Su respiración se entrecortó al encontrar la mirada de Maicon al final del pasillo. En ese instante el mundo entero se desvaneció. La imponente decoración, los cientos de invitados, la magnitud del evento. Solo existían ellos dos. Todo se desvaneció en el fondo. Este era el momento, el que habían esperado tanto tiempo. Ninguno de los dos sabía que aquel día perfecto pronto tomaría un giro inimaginable. El aire en la finca en la cima de la montaña estaba cargado de anticipación, mientras Jade esperaba justo detrás de la gran entrada del salón de la ceremonia, con las manos aferradas al ramo de orquídeas blancas, cuidadosamente seleccionadas para combinar con los arreglos florales que adornaban el pasillo. Podía escuchar el murmullo distante de los invitados tomando asiento, las risas ocasionales y las suaves notas de la música de fondo. Más allá de esas puertas, Maicon la esperaba. Solo pensar en él hizo que su pecho se estremeciera, no por nervios, sino por algo mucho más grande, la certeza de que estaba a punto de dar un paso hacia la vida con la que siempre había soñado, junto al hombre que había sido parte de su mundo desde que tenía memoria. Las últimas horas habían sido un torbellino de preparativos finales. Las manos de su madre ajustando los bordados de su vestido, las damas de honor revoloteando a su alrededor, haciendo arreglos de último minuto, risas y emoción que solo ahora se asentaban en algo más profundo. La magnitud del momento comenzaba a hundirse en su interior. No era solo una celebración, era una promesa. Al otro lado de la finca, Maicon se encontraba en el patio abierto, rodeado de sus padrinos. Estaba acostumbrado a la presión, a hablar ante multitudes, a presentar grandes proyectos arquitectónicos, pero nada se comparaba con esto. Pasó la mañana en reflexión silenciosa, recibiendo palabras de sabiduría de su padre, mientras su mejor amigo intentaba aliviar la tensión con bromas. Sin embargo, por más que intentara relajarse,
Su corazón latía acelerado desde que despertó. Nunca había dudado que este día llegaría. Nunca había vacilado en su amor por Jade. Pero la realidad del momento era abrumadora. Esto era todo lo que habían construido juntos, todo lo que habían imaginado. Los invitados estaban sentados bajo un dosel abierto de rosas blancas, sus sillas perfectamente alineadas, en filas que conducían hasta un altar con vista al océano infinito. La escena parecía sacada de un sueño. El patio de la finca, bañado por la suave luz dorada del atardecer, era el telón de fondo perfecto para la ceremonia que los uniría para siempre. La brisa marina llevaba el sonido de las olas rompiendo contra los acantilados, un ritmo constante que parecía acompasarse con los latidos de su corazón. El momento llegó. La música se intensificó y las puertas se abrieron. Un silencio colectivo envolvió a los asistentes cuando Jade apareció, su silueta enmarcada por la luz dorada que entraba por la puerta. El tiempo pareció ralentizarse mientras avanzaba, cada paso deliberado, su velo flotando detrás de ella como un susurro etéreo. Maicon contuvo el aliento. Estaba deslumbrante, pero más que eso, era suya. Jade apenas registró los murmullos de admiración ni los suspiros de los invitados al verla. Su mirada estaba fija en Maicon, el hombre que había sido su mejor amigo, su compañero, su mayor amor. Cualquier duda, miedo o incertidumbre sobre el futuro desapareció en ese instante. Su padre la tomó del brazo y la guió hacia adelante, su agarre fuerte pero cargado de emoción. Aquella mañana había estado en silencio, observándola con una expresión que, en ese momento, ella no había podido descifrar. Ahora lo comprendía. Era la mezcla agridulce de saber que su pequeña estaba entrando en un nuevo capítulo de su vida. Cuando llegaron al altar, él miró a Maicon con una expresión indescifrable durante unos segundos, hasta que finalmente asintió en señal de aprobación. La ceremonia comenzó, la voz del oficiante flotando en el aire sereno. Pero para Maicon y Jade, el mundo se redujo al espacio entre ellos, al roce de sus manos cuando se buscaron, a las palabras no dichas que se transmitían con cada mirada. Llegó el momento de los votos. Jade tomó aire, su voz firme, a pesar de la emoción que amenazaba con desbordarse. Le dijo que él había sido el pilar de su vida desde que tenía memoria, que siempre había estado a su lado en cada triunfo y cada fracaso, que la había amado sin reservas y sin condiciones, y que, sin importar lo que la vida trajera, ella siempre lo elegiría. Los votos de Maicon fueron igual de sinceros, igual de intensos. Le confesó que ella había sido el sueño que nunca supo que tenía, que la había amado desde que eran niños, no solo como pareja, sino como persona, como alguien cuya mente y corazón siempre lo habían cautivado. Le dijo que ella era su hogar, sin importar a dónde fueran ni qué construyeran juntos. El oficiante pidió los anillos, y se los colocaron mutuamente en los dedos. Los sencillos pero perfectos aros brillaron bajo la luz del atardecer. El momento parecía suspendido en el tiempo, una pausa antes de... La conclusión inevitable estaba a punto de llegar antes de que las palabras que los unirían para siempre fueran pronunciadas. Ahora los declaro marido y mujer. Las palabras resonaron en el aire, seguidas de un estruendoso aplauso de los invitados. Maicon no dudó ni un segundo. Tiró de Jade hacia él y la besó con intensidad, mientras la multitud estallaba en vítores. El mundo se desdibujó por un instante, y lo único que los mantenía anclados era la sensación de sus cuerpos, de sus manos aferrándose, de sus corazones latiendo al mismo ritmo. Cuando finalmente se separaron, Jade soltó una risa entrecortada, sin aliento, y Maicon le sonrió, apartando con ternura un rizo suelto de su rostro. La recepción que siguió fue simplemente espectacular. El pabellón de cristal se transformó en un mundo de ensueño, iluminado por la cálida luz de cientos de velas doradas. Arreglos florales majestuosos adornaban las mesas,
donde los invitados degustaban platillos meticulosamente preparados. La música era vibrante, y la pista de baile nunca estuvo vacía. Se movieron por la noche como si vivieran en un cuento de hadas, bailando, riendo, robándose momentos de intimidad en medio de la celebración. Maicon hizo girar a Jade bajo la suave luz de las lámparas, susurrándole al oído lo hermosa que estaba, lo increíble que era pensar que ahora era su esposa. Ella se inclinó hacia él, sus dedos trazando la línea de su mandíbula, memorizando cada instante. Conforme la noche avanzaba, los discursos comenzaron. Se alzaron copas en su honor. Sus padres hablaron sobre el destino, sobre cómo siempre supieron que ese amor estaba escrito en las estrellas. Sus amigos compartieron anécdotas de su infancia, de sus aventuras juntos, y de la inevitable realización de que estaban destinados a ser almas gemelas. Y entonces llegó la sorpresa. El padre de Jade se situó en el centro del salón con una sonrisa orgullosa y señaló hacia la terraza abierta. Los murmullos de emoción recorrieron a los invitados cuando vieron lo que había afuera. Un helicóptero de lujo esperándolos en la pista privada de la finca. «Es un regalo», explicó, «para que comiencen su nueva vida con una experiencia que jamás olvidarán. Un recorrido aéreo por la costa, solo para ustedes dos. Un momento de paz antes de volver al mundo real». Jade jadeó, girándose hacia Maicon con los ojos muy abiertos, mientras él soltaba una carcajada incrédula. Era extravagante, inesperado, pero indudablemente perfecto para ellos. Una pareja que siempre había buscado llegar más alto, que había encontrado la aventura en cada rincón de su historia. Los aplausos estallaron cuando caminaron hacia la aeronave, deteniéndose un momento para tomarse una última fotografía bajo el resplandor de las luces de la recepción. Mientras subían al helicóptero, Jade sintió una oleada de adrenalina, una sensación de amor tan inmensa que casi la abrumó. Tomó la mano de Maicon mientras se acomodaban en sus asientos, el rugido de los motores llenando el aire. Ninguno de los dos sabía que, en cuestión de minutos, su noche perfecta se convertiría en una pesadilla inimaginable. La brisa nocturna era fresca, llevando consigo el aroma salado del océano. Mientras tanto, la celebración seguía en su máximo esplendor. El gran salón de recepción, con sus enormes ventanales de vidrio, resplandecía en medio del cielo oscuro, iluminado por la luz dorada de las velas que titilaban sobre las mesas elegantemente decoradas. Las risas de los invitados se mezclaban con el ritmo de la música, mientras los bailarines se movían por el suelo de mármol, reflejando en sus rostros la felicidad que llenaba la noche. Jade y Maicon estaban en el centro de todo, sus manos entrelazadas mientras atravesaban la multitud. Cada pocos pasos, alguien los detenía para felicitarlos. Familiares, amigos de la infancia, colegas, personas cuyas vidas habían sido tocadas por su historia. Recibieron abrazos cálidos, palabras emotivas y brindis interminables en honor a su felicidad. Las copas de champán chocaban en el aire, componiendo una melodía de buenos deseos y promesas de un futuro brillante. Jade había perdido la cuenta de cuántas veces la habían abrazado, o de cuántas veces Maicon se había inclinado para susurrarle palabras de amor al oído. Estaba radiante, su felicidad emanaba de cada gesto, su sonrisa nunca flaqueó, ni siquiera cuando el cansancio empezó a insinuarse en su cuerpo. Maicon, aunque no era alguien que disfrutara de grandes demostraciones, se entregó a cada segundo de la noche, consciente de que este era solo el comienzo de algo más grande de lo que jamás habían imaginado. La música cambió. La banda comenzó a tocar una melodía más lenta, de esas que invitan a los enamorados a la pista de baile. Un murmullo de expectación recorrió a los presentes cuando Maicon tomó la mano de Jade, y sin dudarlo, ella aceptó su invitación. Se dejaron guiar bajo la suave luz de las lámparas, donde en ese momento solo existían ellos dos. El mundo se desvaneció cuando él la atrajo hacia su cuerpo, sus frentes descansando una contra la otra,
sus cuerpos balanceándose en perfecta armonía. «Te amo», susurró Jade, su aliento cálido rozando la piel de Maicon. Él sonrió, apretando con más fuerza su mano. «Lo sé», respondió. «Y te amaré por el resto de mi vida». Era una promesa, una que habría dado su alma por cumplir. Cuando la canción llegó a su fin, una ovación estalló a su alrededor, pero antes de que pudieran apartarse, el sonido de un micrófono siendo golpeado atrajo la atención de todos. El padre de Jade se encontraba en el centro de la sala. Su expresión era indescifrable mientras pedía silencio con un gesto. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de orgullo, con el peso de un padre que veía a su hija partir hacia una nueva vida reflejado en cada palabra. Esta es una noche para recordar, no solo para nuestras familias, sino para cada persona aquí presente que ha sido testigo del amor que estos dos comparten. Comenzó, su mirada recorriendo a la multitud antes de posarse en Jade y Maicon. Un amor como este es raro, es poderoso, y como padre, no podría haber pedido nada más que ver a mi hija encontrar a un hombre digno de su corazón. Hubo una breve pausa antes de que continuara, una leve sonrisa asomando en la comisura de sus labios. Por eso, quería darles un regalo que marcara el comienzo de su viaje como marido y mujer de una manera que jamás olvidarían. Las puertas de la terraza se abrieron de golpe y un suspiro colectivo recorrió a los invitados. Afuera, sobre la plataforma de aterrizaje privada de la finca, los esperaba un helicóptero lujoso y elegante. El exterior negro y dorado brillaba bajo la suave luz de la recepción, con las aspas inmóviles pero listas. Jade miró a Maicon con los ojos abiertos de asombro, y él soltó una risa baja, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Papá, ¿qué es esto?», preguntó ella, aunque su voz apenas era un susurro. Su padre rió con complicidad. «Una oportunidad para que tú y tu esposo vean el mundo desde una nueva perspectiva. Juntos». Un murmullo emocionado recorrió la multitud al darse cuenta de lo que realmente significaba ese regalo. No era algo común, sino una experiencia, una aventura inolvidable que los llevaría a surcar los cielos sobre la costa, ofreciéndoles una vista espectacular del lugar donde su historia de amor había alcanzado su punto culminante. Un piloto, impecablemente vestido con su uniforme, dio un paso adelante y asintió con respeto. «Estamos listos cuando ustedes lo estén, señor y señora Dio». Maicon miró a Jade en silencio, preguntándole con la mirada si estaba lista. A pesar del torbellino de emociones dentro de ella, no dudó. Asintió, una sonrisa emocionada curvando sus labios. «No puedo creerlo», susurró mientras los guiaban hacia el helicóptero. Las cámaras destellaron capturando el momento, mientras los invitados estallaban en vítores al verlos cruzar la terraza. Al acercarse, el padre de Jade le dio a Maicon una palmada en el hombro. «Cuídala», dijo, aunque el peso de esas palabras cargaba mucho más que el simple mensaje de un padre entregando a su hija. Maicon sostuvo su mirada y asintió con solemnidad. Siempre. Con una última despedida a sus seres queridos, subieron a bordo del helicóptero. El interior era un lujo absoluto. Asientos de cuero acolchonados, un diseño pensado para la comodidad. Jade buscó la mano de Maicon mientras el piloto realizaba la verificación previa al vuelo, y él la apretó con fuerza en un gesto tranquilizador. Los motores rugieron al encenderse. Las aspas comenzaron a girar, levantando una ráfaga de viento que hizo ondear el velo de Jade. Antes de despegar, ella echó un último vistazo a la recepción, viendo a sus seres queridos mirándolos desde abajo, sus rostros iluminados por la emoción. Era un momento irreal. Entonces, con un ascenso suave, se elevaron hacia el cielo nocturno. La finca se hizo más pequeña bajo ellos, la costa extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Las luces de Ciudad del Cabo titilaban como estrellas dispersas, y el océano reflejaba el brillo plateado de la luna. Era sobrecogedor.
El mundo se desplegaba ante ellos como nunca antes lo habían visto. Jade apoyó la cabeza en el hombro de Macon y suspiró con satisfacción. «Esto es increíble». Macon le besó la frente. «Igual que tú». Por un momento simplemente se dejaron llevar por la vista, el zumbido rítmico del helicóptero envolviéndolos en un silencio pacífico. Todo se sentía perfecto, hasta que, de repente, dejó de serlo. Una ráfaga de viento sacudió el helicóptero con violencia, inclinándolo bruscamente hacia un lado. Jade ahogó un grito y se aferró al brazo de Macon mientras la aeronave se ladeaba de forma alarmante. La voz del piloto sonó en los auriculares tensa pero controlada. «Sujétense fuerte, hemos encontrado un viento cruzado inesperado». Macon apretó su mano. «Está bien», dijo, aunque su voz no sonaba tan firme como antes. Otra sacudida, esta vez más fuerte. El helicóptero tembló. Los instrumentos del panel de control comenzaron a parpadear con luces de advertencia. El corazón de Jade latía con fuerza. Algo iba mal. La voz del piloto regresó, esta vez más urgente. «Estamos perdiendo estabilidad, agárrense». Y entonces, todo sucedió a la vez. El helicóptero se inclinó violentamente, adoptando un ángulo imposible. El océano, que antes era un hermoso paisaje de fondo, ahora giraba en círculos aterradores. Las alarmas ensordecedoras llenaron la cabina. El piloto luchaba por controlar la aeronave, sus manos aferradas a los mandos con desesperación. El pánico se apoderó del pecho de Jade. Macon la atrajo hacia él, protegiéndola con su cuerpo, sus brazos formando una jaula de acero a su alrededor. El suelo se acercaba demasiado rápido. No hubo tiempo para pensar, no hubo tiempo para gritar, solo el rugido atronador del viento, las luces rojas parpadeando y la aterradora impotencia de saber que esa noche, la que debía ser la más feliz de sus vidas, estaba a punto de convertirse en una pesadilla inimaginable. El momento del impacto destrozó el mundo en fragmentos de fuego, acero y caos. El sonido ensordecedor del metal chocando contra la ladera rocosa de la montaña envió ondas de choque a través de la noche, un rugido gutural y terrible que ahogó todo lo demás. El zumbido de las aspas del helicóptero, el murmullo del mar muy por debajo, incluso los últimos ecos de las risas de los invitados que aún flotaban en el aire sobre la finca, donde se celebraba la boda. El vuelo, que antes era suave y controlado, se convirtió en una espiral aterradora. En los últimos segundos antes del choque, Macon solo tuvo tiempo de envolver a Jade con su cuerpo, protegiéndola mientras el mundo colapsaba a su alrededor. La fuerza del impacto destrozó la aeronave. El parabrisas se hizo añicos al instante, esparciendo filosas esquirlas de vidrio por toda la cabina. Las aspas del rotor, antes girando con precisión controlada, se convirtieron en cuchillas de muerte, arrancando las copas de los árboles antes de partirse en pedazos contra la roca sólida. La cola del helicóptero se retorció sobre sí misma como si fuera de papel, y el tanque de combustible, ya comprometido por el violento descenso, estalló en una llamarada de fuego, enviando una densa columna de humo negro al cielo nocturno. El silencio que siguió al choque fue escalofriante, una ausencia de sonido tan sofocante como la explosión misma. El polvo y los escombros se asentaron alrededor de los restos destrozados. Segundos después, las llamas cobraron vida, devorando vorazmente los restos de la aeronave, alimentadas por el oxígeno que traían los vientos de la montaña. El calor se intensificó al instante, distorsionando el aire con ondas violentas. El humo se filtró entre los restos desgarrados de la cabina, arrastrándose como un presagio oscuro. El helicóptero quedó precariamente posado en una inclinación peligrosa, la mitad sobre la roca firme, la otra mitad colgando sobre un abismo que llevaba directamente al mar embravecido debajo. La estructura crujió bajo su propio peso, amenazando con deslizarse aún más en cualquier momento. Dentro de los escombros, Jade fue la primera en moverse.
Un gemido débil y doloroso escapó de sus labios mientras luchaba por despertar, su mente sumida en una espesa niebla de confusión. Cada centímetro de su cuerpo dolía. Su cabeza latía con un dolor punzante que hacía casi imposible concentrarse. Sintió un cálido hilo de sangre resbalando por su frente y ardiendo en su ojo. Le tomó varios y agonizantes segundos recordar dónde estaba. Los momentos aterradores previos al choque. Su respiración se entrecortó cuando la realidad la golpeó con fuerza. Habían chocado. La boda, la recepción, el helicóptero, Maicon. Una oleada de pánico desgarró el entumecimiento de su cuerpo. Intentó girar la cabeza, pero sus extremidades se sentían pesadas, negándose a responder. Con dedos temblorosos, extendió la mano a ciegas, su voz débil y áspera cuando llamó su nombre. El aire estaba saturado de humo, espeso y acre, quemándole la garganta con cada respiración. Finalmente, su mano rozó algo sólido, una calidez familiar. ¡Maicon! Él estaba desplomado contra los restos destrozados de su asiento, su rostro parcialmente cubierto de sangre y hollín. Su traje blanco, que antes era impecable y perfectamente entallado, ahora estaba rasgado y manchado con tierra y rojo carmesí. Su pecho se elevaba y descendía en respiraciones débiles y superficiales. Estaba vivo. El alivio inundó a Jade, pero duró apenas un instante. La situación empeoraba con cada segundo. Las llamas crepitaban detrás de ellos, devorando la parte trasera de la aeronave. Chispas caían de los cables eléctricos expuestos, chisporroteando al tocar la tierra húmeda. Un nuevo crujido metálico recorrió los restos del helicóptero, enviando una punzada de miedo por su columna. Si no se movían pronto, morirían quemados, o caerían al vacío. Apretando los dientes con determinación, obligó a su cuerpo a moverse. Sus músculos protestaron con un dolor abrasador, pero lo ignoró, arrastrándose con desesperación hacia Maicon. Maicon, jadeó, sacudiéndolo lo mejor que pudo con su cuerpo debilitado. ¡Despierta! Sus párpados temblaron. Un leve gemido escapó de sus labios. Jade. Su voz apenas era un susurro, débil y lejana. Su mano intentó moverse hacia ella, pero su cuerpo estaba demasiado exhausto para seguir la orden. Las lágrimas nublaron la visión de Jade. Con un gruñido de esfuerzo, lo sacudió con más fuerza. «Tienes que despertar, Maicon. Tenemos que salir de aquí». De repente, sintió un movimiento debajo de ellos. Su estómago se hundió. Los restos del helicóptero estaban deslizándose. Cada segundo contaba. Reuniendo la última fuerza que le quedaba, pasó sus brazos bajo los de Maicon y comenzó a arrastrarlo hacia el costado destrozado de la cabina, donde el fuselaje se había partido en el impacto. Con cada movimiento, un dolor lacerante se extendía por sus costillas, pero no tenía otra opción. Maicon gemía de dolor con cada sacudida, pero no se resistía. Estaba apenas consciente. Detrás de ellos, el fuego rugió con más fuerza, voraz e insaciable. El calor abrasador le quemaba la espalda, empujándola a seguir avanzando. El humo raspaba su garganta. Sus pulmones clamaban por aire limpio. No podía detenerse. No ahora. Con un último y desesperado esfuerzo, los arrastró fuera de los escombros, cayendo sobre... El suelo rocoso la recibió con violencia, justo cuando otra explosión sacudió los restos del helicóptero. La fuerza la hizo rodar cuesta abajo, sus dedos resbalando de los de Maicon, mientras la gravedad los separaba. Un dolor punzante la atravesó cuando su cuerpo se detuvo abruptamente contra una roca afilada. Jadeando por aire, se aferró al suelo y se obligó a incorporarse. «Maicon», gritó desesperada, su aliento quedándose atrapado en la garganta al verlo a pocos metros de distancia. Estaba inmóvil, demasiado inmóvil. Ignorando el ardor en sus extremidades, se arrastró hacia él, sus manos temblorosas presionando su pecho en busca de algún movimiento. Su pulso era débil, pero estaba ahí. Su respiración, apenas perceptible, aún persistía.
Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras tomaba su rostro entre las manos, obligándose a mantenerse firme. «Quédate conmigo, Maicon», suplicó con la voz quebrada. «Por favor, quédate conmigo». Sobre ellos, los restos del helicóptero emitieron un último gemido de metal protestando antes de ceder finalmente ante la gravedad. Con un estruendoso chirrido, la estructura destrozada se deslizó por el borde del acantilado, cayendo en picada hacia el abismo oscuro. Un último estallido iluminó el cielo al chocar contra el océano, enviando olas furiosas contra las rocas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jade apenas lo registró. Toda su atención estaba en Maicon, en mantenerlo respirando, en no desmoronarse. A lo lejos, casi imperceptible entre el rugido del viento, creyó escuchar voces. El sonido de sirenas. La ayuda venía en camino. Pero al mirar el rostro pálido de Maicon, su camisa manchada de sangre, no estaba segura de que llegara a tiempo. Las llamas rugían detrás de ella, el calor oprimiendo su espalda mientras se aferraba a él. Sus dedos se entrelazaron en la tela ensangrentada de su traje rasgado. El metal bajo ellos rechinó, deslizándose peligrosamente hacia el borde. El humo se elevaba en el cielo nocturno, una espesa columna negra alzándose sobre la ladera rocosa, llevando consigo los restos finales de lo que se suponía debía ser el día más feliz de sus vidas. Maicon apenas respiraba. Su pecho subía y bajaba en jadeos irregulares. Sus labios se entreabrían, como si intentara formar palabras que nunca salían. Un hilo de sangre descendía por su sien, manchando el pálido tejido de su traje, otrora impecable. Sus dedos temblaron en su agarre, débiles e inestables, como si intentara aferrarse a ella, a lo único familiar en medio de aquella pesadilla. Jade. Su voz fue apenas un susurro, frágil y desvaneciente. Las lágrimas nublaron su visión, rodando sin control por su rostro. «Quédate conmigo», suplicó, acariciando su rostro con manos temblorosas. «Por favor, quédate conmigo». Pero sus ojos ya comenzaban a perder el enfoque, su mirada vacilando entre ella y la oscuridad que se cernía sobre ellos. El fuselaje gimió de nuevo, un sonido seco y aterrador que envió otra oleada de pánico por el cuerpo ya maltrecho de Jade. Estaban demasiado cerca del borde. El helicóptero se había despedazado con el impacto, y lo que quedaba en pie estaba apenas sostenido sobre el precipicio, inclinándose más con cada segundo que pasaba. Tenía que moverse. Tenía que sacar a Maicon de ahí. Apretó los dientes contra el ardor punzante de sus costillas y pasó los brazos bajo sus hombros, intentando levantarlo. Sus músculos gritaban de dolor. Su cuerpo entero temblaba por el agotamiento y las heridas, pero se obligó a seguir. Cada centímetro que lo arrastraba era una batalla contra la gravedad, contra el tiempo, contra la muerte misma, acechando bajo ellos. Maicon gimió de dolor, su cabeza cayendo sobre su hombro. Se estaba yendo, podía sentirlo. Su cuerpo se hacía más pesado en sus brazos, su conciencia desvaneciéndose. El metal crujió una vez más, rascando contra la roca. Una última advertencia. «Jade». La voz de Maicon era aún más tenue ahora, casi perdida entre el chisporroteo de las llamas detrás de ellos. Está bien». Su aliento se quebró. «No, no lo está. Vamos a salir de aquí, ¿me oyes? Vas a estar bien». Maicon exhaló un suspiro débil y entrecortado. «Te amo». Las palabras la destrozaron. «No te atrevas», sollozó sacudiendo la cabeza con desesperación. «No te atrevas a despedirte. Vamos a lograrlo. Solo aguanta un poco más». El fuselaje gimió una última vez. Un estruendo atronador de metal retorcido, el sonido desgarrador de la roca cediendo bajo ellos. La parte del helicóptero a la que se aferraban perdió la batalla contra la gravedad. Por un instante no hubo nada más que vacío. El vértigo de la caída, el aire escapándole del pecho, sus dedos aún aferrados al brazo de Maicon.
sus cuerpos entrelazados mientras se precipitaban juntos hacia el abismo. El cielo nocturno giró sobre ellos, el incendio en lo alto encogiéndose en su visión mientras descendían. El impacto fue brutal, frío, implacable, oscuridad total. El océano rugió debajo. Las olas chocaron con furia contra las rocas. Las olas golpeaban los acantilados irregulares en un ritmo implacable, como si la propia tierra estuviera de luto. El humo aún se enroscaba en el cielo nocturno desde los restos del naufragio sobre la montaña, un testimonio silencioso de la tragedia que había ocurrido. Los ecos de sirenas distantes flotaban con el viento, demasiado tarde, demasiado lejos para cambiar lo que el destino ya había sellado. El cuerpo de Jade yacía inmóvil entre los escombros dispersos. Su vestido de novia, antes impecable, estaba ahora rasgado y manchado de sangre y ceniza. La tela delicada se aferraba a su forma inerte, susurrando contra la roca fría. Sus oscuros rizos, que alguna vez habían sido perfectamente peinados, estaban ahora enmarañados con hollín, esparcidos sobre el terreno implacable. Sus dedos aún permanecían curvados, como si intentaran alcanzar algo, o a alguien. No muy lejos de ella, Maicon yacía sin vida, su cuerpo desmadejado sobre el terreno escarpado. Sus brazos estaban extendidos, como si hubiera intentado protegerla hasta el último momento. Su traje de novio, que en otro tiempo irradiaba elegancia, estaba rasgado, cubierto de tierra y sangre. Su respiración había cesado mucho antes de que los primeros rescatistas llegaran a la cima de la montaña. La noche era ahora un manto de silencio. Arriba, las luces de búsqueda recorrían la zona del accidente, iluminando la devastación con haces de luz artificial. Los rescatistas se movían con rapidez, pero sus pasos se ralentizaron al llegar al borde del acantilado, donde los restos del helicóptero se habían precipitado al abismo. La visión de los cuerpos destrozados contra las rocas confirmó la dura realidad. No había sobrevivientes. Las radios crepitaron con voces que certificaban lo que pronto el mundo entero sabría. Se han ido. En la mansión donde, apenas unas horas antes, había música y risas, la noticia se propagó como fuego. Los suspiros dieron paso a sollozos. La incredulidad se convirtió en un dolor visceral y desgarrador. Madres se desplomaron en los brazos de los padres. Amigos se aferraron unos a otros con las manos temblorosas. La celebración se había transformado en un velorio en cuestión de instantes. El padre de Jade quedó paralizado, sintiendo el peso de la muerte de su hija aplastarlo como una fuerza imposible de soportar. El grito desgarrador de su esposa resonó en la noche, un sonido que perseguiría a cada invitado por el resto de sus vidas. Los padres de Maicon, que poco antes rebosaban de orgullo, ahora se sostenían el uno al otro, como si les hubieran arrancado el corazón del pecho. Entre los pétalos dispersos y las copas de champán a medio vaciar, los restos de un sueño aún flotaban en el aire. Una historia de amor que estaba destinada a durar décadas había sido reducida a una sola y cruel noche. Abajo, en la silenciosa estela de la tragedia, el viento arrastró un trozo de tela a través del aire. Era el velo de Jade, arrancado de su cabeza durante la caída. Flotó una última vez antes de posarse entre las flores silvestres que crecían en las grietas de la montaña. Un delicado fantasma de seda entre las ruinas permanecería allí, intacto, como un memorial silencioso de un amor que ardió con fuerza, pero que nunca estuvo destinado a durar. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte para más contenido. Mira nuestros otros videos para descubrir relatos increíbles y comparte este con otros. Nos vemos en la próxima historia.